el entendimiento correcto de la relación, entre las buenas obras y la salvación, el entendimiento correcto de la relación entre las buenas obras y la salvación es esencial para distinguir el evangelio verdadero bíblico de una simple religión humana cristianizada. En el corazón entenebrecido del hombre no cabe la idea de que es incapaz de hacer algo por sí mismo para merecer la vida eterna. No acepta su condición caída y se ve en la capacidad de hacer algo para ganar o por lo menos cooperar con su salvación. En la imagen común, en la mente del hombre natural, de una balanza que le mide para definir si es merecedor de la eternidad, él se ve como aprobado. Pero como expresó Augustus Toplady, la salvación por obras es el fundamento movedizo de todos los que perecen. Es la religión de la naturaleza humana caída, pero no el evangelio. Venimos avanzando en la exposición del capítulo 16 de nuestra confesión de fe, que nos da la perspectiva correcta sobre la importante doctrina de las buenas obras. Y hemos estudiado hasta el momento en este capítulo sobre las buenas obras, el estándar de las buenas obras, lo que las buenas obras son, eso lo vimos en el párrafo 1 y el párrafo 7, los frutos de las buenas obras y lo que evidencian, esto lo vimos en el párrafo 2, y la fuente de las buenas obras en el creyente, o sea, de dónde viene realmente nuestra capacidad de hacer buenas obras. Esto lo vimos en el párrafo 3. Y en este momento nos encontramos en los párrafos que nuestra confesión dedica en este capítulo a las limitaciones de las buenas obras, que son el párrafo 4 y el párrafo 5. En el párrafo 4, que estudiamos la enseñanza pasada, se contradice la falsa doctrina de los papistas de Roma, que afirman que hay hombres que en su vida hicieron más de lo que Dios requiere y que sus méritos adicionales forman un tesoro que la iglesia, según Roma, distribuye a los que le falta. Esta doctrina errada argumenta que los méritos supererogatorios de los santos, o sea, las obras que según ellos van más allá de lo que la santa ley de Dios exige, podían ser dispensadas por la iglesia desde su tesoro de méritos y otorgado como indulgencias a aquellos cuyas vidas no cumplían los requisitos legales de la salvación. Nosotros dedicamos esa enseñanza pasada a demostrar que tales obras, esas obras de supererogación, son imposibles. Eso es una fantasía. Hoy nos detendremos en el otro párrafo que dedica nuestra confesión para hablarnos de las limitaciones de las buenas obras, al párrafo 5, en el que se afirma que las obras meritorias son imposibles. Y ya vamos a ver en qué sentido. Las obras meritorias son imposibles. Esto es lo que veremos en el párrafo 5. Leamos entonces el párrafo 5. Dice el párrafo 5. Nosotros, me gustaría que si usted tiene su confesión, y espero que todas la tengan, la lean desde su confesión. Igual ahí está la asistencia en pantalla. Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras,
merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar con dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber, y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras, y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo. Una mejor traducción es juicio, que no pueden soportar la severidad del juicio o el escrutinio de Dios. Este párrafo, entonces, como ya lo mencionamos, amplía la enseñanza de las limitaciones de las buenas obras que se inició en el párrafo anterior. Y aquí en este párrafo también se contradice, se rechaza otro aspecto de la falsa enseñanza de Roma que concierne nada más y nada menos que al Evangelio, específicamente a la justificación por la sola fe. El Concilio de Trento fue el concilio que los papistas convocaron como reacción a la reforma protestante. El Concilio de Trento, en su sexta sesión en 1547, abordó la doctrina de la justificación. Y allí condenaron varias de las posturas que consideraban heréticas de los protestantes, incluyendo la idea de la sola fide, o sea, la justificación por la sola fe. Allí en Trento, en el canon 9 de los cánones sobre la justificación que ellos dedicaron, que se refiere directamente a esta cuestión, dice así: si alguno dijere que el pecador se justifica con la sola fe, entendiendo que no se requiere otra cosa alguna que coopere a conseguir la gracia de la justificación, y que de ningún modo es necesario que se prepare y disponga con el movimiento de su voluntad, sea anatema. Esto fue lo que se expresó en Trento, nada más y nada menos, y permítanme resumirlo así, que contra el Evangelio. O sea, la justificación por la sola fe. O sea, la doctrina bíblica de que aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo, y esto lo sabemos, que si tiene fe, entendiendo cuál es el estado en el que se encuentra la raza humana, es porque Dios ha obrado un milagro ante la predicación del Evangelio, le ha regenerado, y esta persona viene voluntariamente en arrepentimiento y fe, que es un regalo, un don de Dios, y la respuesta de Dios es la justificación, una declaración legal que hace sobre aquel que ha confiado en Cristo Jesús, donde le declara inocente y justo. Esto es lo que se condenó en Trento, específicamente en esta expresión en cuanto a que la justificación es por la sola fe, una doctrina que brota claramente de la palabra del Señor. Pero ellos insistieron en que se necesitaba una cooperación para conseguir la gracia, y que se tenía el individuo que preparar y disponer con el movimiento de su voluntad para poder alcanzarla. En esta expresión de sus cánones de fe, de los de Roma, de los papistas, entonces encontramos el punto que nuestro párrafo inicialmente se dedica a rechazar y que después amplía. ¿Cuál? ¿Cuál es el punto? ¿Qué es lo que expresa Roma? La cooperación
humana para conseguir la gracia, la preparación y disposición con el movimiento de la voluntad del hombre como necesaria para recibir la gracia de la salvación. Sproul, en su comentario a este párrafo, dice que Roma se muestra tan reticente a hablar de méritos hoy como lo hacía en el pasado, pero que todavía sigue enseñando esto, que hace parte de sus cánones de fe en sus catecismos. Y es que ellos, cuando enseñan esto, la necesidad de la cooperación humana para la salvación, y la presentan como meritoria, después intentan matizarla asignando algún papel a la gracia de Dios. Obviamente nosotros, en una limitación de tiempo, no damos todo lo que en el estudio y la investigación se hace para exponer los diferentes párrafos de la confesión de fe, pero responsablemente tenemos que leer también los cánones de los papistas. Y es así. O sea, después de que han expresado que el hombre está en la capacidad por sí mismo, por cooperar para su salvación, y que es necesario esto, o sea, una sinergia donde Dios y el hombre actúan para la salvación, después de que han tirado la piedra, esconden la mano diciendo, pero siempre ha sido asistido por la gracia de Dios. Pero una vez ya se ha enfatizado el punto del obrar humano. Ahora, en la enseñanza anterior vimos, y esta parte es importante porque estamos hablando de méritos, esto es lo que Roma señala, que esa cooperación y esa preparación y disposición con el movimiento de la voluntad para alcanzar la gracia es meritoria. En la enseñanza anterior, hablando sobre lo que Roma enseña sobre los méritos, vimos sobre los méritas me lo sé más en español que en latín, supererogationis, o las obras de supererogación, enseña que son obras y no voy a explicar porque eso fue lo que dedicamos la enseñanza pasada, pero esas obras de supererogación dice que son obras de pleno mérito, que van más allá de las exigidas por los mandamientos de Dios en la ley. Y ellos se refieren a esas obras, y este es el punto, como obras de pleno mérito, o sea, de meritum de condigno, pleno mérito, según ellos, porque esas obras las realiza el hombre bajo el estado de gracia, o sea, supuestamente ya un creyente, bajo la moción del Espíritu Santo, pero dicen que son dignas de recompensa. Por eso las conocen como pleno mérito, y que son dignas de recompensa por parte de Dios, debido a que si Dios nos da gratuitamente la gracia, pues esto que hace una persona ya en la gracia y es meritorio, pues es justo entonces que Dios le reconozca el mérito. Es decir, que Dios, según ellos, los capacita, pero para merecer. El Concilio de Trento enseñó que por la gracia de Cristo, y aquí siempre vemos los matices, que por la gracia de Cristo los justificados verdaderamente merecen la gracia misma, la vida eterna y el aumento de la gracia y la caridad. Entonces el punto aquí es la insistencia de los papistas del merecimiento en la gracia de Dios. Y ahora, sé que nosotros hemos sido instruidos en la fe de las Escrituras, y de hablar de gracia y merecimiento inmediatamente se nos hace un cortocircuito. Pero ellos intentan en sus malabares mantener la enseñanza de que es gracia, pero que en todo caso hay un merecimiento que Dios igual reconoce y que entonces responde. Pero los papistas también enseñan que hay obras de mérito parcial o congruente, meritum de congruo, que las considera ya no como de mérito pleno,
sino de un medio mérito o un mérito parcial, en la medida que estas son hechas por hombres no redimidos y que ningún acto humano merece justamente la recompensa de la salvación, dicen ellos. Pero con respecto a estos meritum de congruo, o sea, estos méritos parciales, enseñan que es la obra que realiza un hombre en su estado natural o que ha caído de la gracia que recibieron en el bautismo cuando bebés. Es importante que entendamos qué piensan los papistas de los méritos para poder entender qué es lo que está contradiciendo en nuestro párrafo. Entonces, ¿qué es lo que nuestro párrafo está contradiciendo y qué es en lo que nos afirmamos? Entonces, he querido repasar, pero haciendo énfasis en esto. Ellos tienen una doctrina donde distinguen y afirman que hay méritos. Y uno de estos méritos son méritos de condigno, méritos de pleno mérito, que hacen personas que son ya salvas. Dentro de esas, los méritos de supererogación. Pero hay otros que son los meritum de congruo o los méritos parciales o medio mérito, que son las obras que realizan las personas en su estado natural o que han caído de la gracia que recibieron en el bautismo cuando bebés. Porque Roma cree en la regeneración bautismal. O sea que cuando el bebé es bautizado se le imparte vida espiritual y tiene la capacidad ahora por sí mismo para poder hacer las cosas que pueden agradar a Dios e incluso estas voluntades y estos movimientos de su voluntad para atraerse la gracia de Dios. Así que en este segundo punto, que quiero que lo tengan muy presente, son unos méritos que realizan o personas en su estado natural o personas que han caído de la gracia de Dios que recibieron, según Roma, cuando los bautizaron como bebés. Y esas obras de mérito parcial, según ellos, es lo que hace un hombre, escucha, en su capacidad natural, un acto finito en el que el individuo hace lo que puede, un acto mínimo, pero que al que Dios responde haciendo todo lo que Él puede, que por supuesto es infinitamente mayor. Ese mérito parcial se considera una recompensa proporcional en el don de la salvación. Dicho de otra manera, o dicho de manera más sencilla, ellos creen que el hombre, en el estado natural, pues hace lo que puede, pero que él, con un movimiento de su voluntad, busca a Dios. Y eso pues es un mérito parcial, medio. Pero Dios responde haciendo todo lo que Él puede, que por supuesto es infinitamente mayor. Entonces, ante ese medio mérito, cuando el hombre en su estado natural hizo lo que podía, pues Dios responde dándole una gracia de salvación, pero como respuesta al medio mérito que Él hizo. Ahora, en cuanto a la salvación, esa obra es la disposición del movimiento de su voluntad haciendo lo que pueden, un acto mínimo, el hombre natural. O sea, ¿de qué se trata entonces esa obra o esa obra parcial? Pues tener disposición en su voluntad. Es un acto mínimo, el hombre natural hace lo que puede, pero con eso hace que Dios reaccione haciendo algo que es eternamente mucho más grande, y es darle salvación, pero como respuesta a esta obra parcial que el hombre hizo. Las personas podían merecer la gracia haciendo lo que están en ellas, es decir, y estoy hablando del hombre en su estado natural, es decir, realizando un mérito a medias
y ganándose así una recompensa proporcional. Pero es proporcional no a lo que él hizo, sino que es proporcional a la infinitamente mayor respuesta que Dios puede dar. En otras palabras, una persona en su estado natural, dicen ellos, no necesita ser capaz de ganarse la salvación mediante un acto plenamente meritorio, lo cual por supuesto es imposible para un ser humano caído, pero que puede realizar un acto mínimo y gracias a él se puede merecer un don inicial de gracia, que significa salvación. Eso es lo que cree Roma. Ahora, eso en cuanto al hombre en su estado natural. Pero como lo vimos también, habla del hombre que ha perdido la justificación. En cuanto a un hombre que haya perdido su justificación al haber cometido un pecado mortal, pues él puede ser justificado nuevamente mediante la penitencia. Y eso es lo que se conoce como la doctrina de las obras de satisfacción. En otras palabras, esta persona que en el bautismo que le administró cuando era bebé y que le regeneró y que entonces tiene gracia para responder y hacer las cosas que Dios exige, de pronto cometió un pecado mortal y cayó de la gracia, pero se acerca a la penitencia y hace una obra de penitencia, entonces eso le significa entonces un merecimiento para recibir nuevamente una gracia de parte de Dios. Eso es lo que se conoce como obras de satisfacción. Y Sproul nos recuerda que esas obras de satisfacción, dentro de ellas se encuentra ese sacramento de la penitencia, que fue llamado la segunda tabla de salvación, que para ellos, los que han naufragado con sus almas, requieren entonces hacer la penitencia. Y esa penitencia que implica la confesión, la absolución sacerdotal y la asignación de obras de satisfacción que ellos pueden hacer en la segunda tabla que les tira Dios para que después de haber perdido la gracia por algún pecado mortal vuelvan a ser salvos. Méritos, méritos, méritos. Méritos en el hombre natural. Pero ellos se cuidan mucho y dicen, no, pero entendemos, está en un estado natural, pero con lo mínimo que haga. Esos méritos, entonces, son méritos de congruo. No son méritos plenos, son parciales, pero son méritos. E incluso el que ha caído de la gracia puede acceder nuevamente a la gracia de Dios haciendo penitencia. Va entonces, confiesa, el sacerdote lo absuelve y le encarga o le asigna obras de satisfacción. Y esas obras de satisfacción, como nos recuerda Sproul, son la segunda tabla que le tira Dios al hombre para que no se hunda. Las obras de satisfacción son principalmente actos de penitencia impuesta por el confesor o realizadas voluntariamente por el penitente, que pueden incluir oraciones, rezar determinadas oraciones tanta cantidad de veces, ayuno, privarse de ciertos alimentos o comodidades, limosnas, dar a los pobres o a obras de caridad u otras obras de piedad como peregrinaciones o mortificaciones. Y esto se trata de maltrato al cuerpo. Esas entonces son nada más y nada menos que obras de satisfacción. Y esas obras de satisfacción son obras donde ganan mérito congruente. El pecador arrepentido gana mérito congruente. Y terminan de explicar. El mérito condigno
es tan bueno que merece la recompensa de un Dios justo, cuando lo hace un creyente. El mérito congruente no es tan bueno, pero es lo suficientemente bueno como para que sea apropiado o congruente que Dios lo recompense. La recompensa es la restauración a un estado de justificación. Y obviamente cuando hemos estado hablando de un estado de justificación es desde nuestra perspectiva bíblica de justificación, porque inclusive el entendimiento de justificación de ellos lo cambia, pero es para que lo entendamos nosotros. Salvación. ¿Cuántos minutos llevamos en la enseñanza de Roma? Pero toca porque entonces, ¿cómo hacemos si el párrafo, precisamente el párrafo 5, rechaza esta enseñanza y da respuesta a esa enseñanza? Pero ya sabiendo entonces lo que enseña Roma con respecto a los méritos, entonces leamos una vez más para pasar a su exposición el párrafo 5. Nosotros no podemos, por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar con dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. Y tanto en cuanto son buenas obras, proceden de su espíritu. Y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del juicio, del escrutinio de Dios. Así responde entonces nuestra confesión de fe a ese error de Roma. Y el párrafo inicia negando categóricamente la intervención de méritos para perdón y vida eterna. Empieza diciendo: nosotros no podemos por nuestras mejores obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios. Y los textos de prueba originales que presentan los redactores de la confesión de fe son contundentes. Romanos 3:20, por favor. Romanos 3:20. Voy a esperar a que lo busques de tu Biblia, aunque lo voy a pasar en pantalla. Algunos hermanos insisten que aunque nosotros tengamos el recurso de las pantallas, nos es necesario abrir las Escrituras. En algunos pasajes iremos a ellos. ¿Qué dice Romanos 3:20? ¿Estamos allí? Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y cuando estamos hablando de las obras de la ley, es básicamente obedecer la santa ley de Dios, ponerla en práctica. Ningún ser humano va a ser justificado, aprobado por Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este no es el camino para la salvación debido al estado en el que se encuentra el hombre. Simplemente no puede. Efesios 2, 8 al 9 es el otro texto de prueba que dice, voy a leerlo de pantalla: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y Romanos 4:6 dice el apóstol Pablo: como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Así que los textos que presentan de prueba a los editores de la confesión de fe son contundentes. La palabra del Señor es clara, de que en nuestra salvación
ningún mérito por nuestras obras, no interviene en nuestras obras para que nadie se gloríe. El camino de la salvación, de ser justificado por Dios, no es las obras de la ley. Y la bendición de Dios para el creyente es que atribuye justicia sin obras. Insiste entonces en que no hay manera de hablar en algún tipo de mérito por el obrar del hombre. Así se ha matizado por Roma de que entonces que es parcial, que es más o menos lo que puede, o inclusive la barbaridad que nosotros vimos en la enseñanza pasada, donde dice que son de pleno mérito, de tal manera que incluso pueden hacer cosas más allá de la santa ley de Dios, que se van para un tesoro para darle a los que no le fue tan bien en su vida, tratando de ganar con sus obras esos méritos. A continuación, el párrafo presenta entonces 5 razones de por qué las obras meritorias son imposibles. La primera razón es que nuestras buenas obras no son proporcionales a las recompensas. Dice el párrafo: a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. Y bueno, no voy a traer nuevamente la enseñanza de qué obras o qué son las buenas obras, porque esto fue lo que vimos en los primeros párrafos en la exposición de este capítulo. Pero es la gran desproporción entonces que hay entre nuestras obras y la gloria que ha de venir. Jeffrey Smith expresa lo siguiente, presta atención. La gloria venidera es tan espléndida, valiosa, importante y eterna que ningún mortal podría hacer nada para merecerla. Sería como si una persona viene a su casa con un puñado de centavos esperando que sea suficiente para comprar su casa. Sería insultarle. Cuando se trata de nuestras buenas obras y la gloria venidera, la desproporción es infinitamente mayor que eso, especialmente cuando consideramos que la bendición principal de la gloria venidera es Dios mismo, quien es infinito en valor y dignidad. David Dixon, en su pregunta 6 en el comentario a este capítulo, pregunta: ¿pueden nuestras mejores obras merecer el perdón del pecado o la vida eterna de mano de Dios? No. Bien, entonces no se equivocan los papistas y algunos de los cuáqueros que sostienen que las buenas obras de los hombres regenerados merecen verdadera y apropiadamente la vida eterna. La respuesta es sí. ¿Y por qué se refutan? Y voy a leer solamente uno porque vamos a seguir avanzando en los otros puntos. Dice: porque no hay proporción entre nuestro trabajo imperfecto y la vida eterna, entre la obra y la recompensa. Y cita 2 Corintios 4:17, dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y continúa diciendo Dixon: porque nuestra leve aflicción por nosotros, nuestra leve aflicción obra por nosotros, es decir, produce no por mérito alguno, sino por mera gracia, por amor de Cristo. Claramente, entonces, lo que se está presentando aquí es que la diferencia entre lo que recibimos y lo que nosotros podemos hacer es tan grande que pensar en un mérito no tiene ningún sentido. Pero es que además de eso, en lo que nosotros podemos hacer, que inclusive aquí presenta el texto de 2 Corintios 4:17, que es aún en medio de las tribulaciones momentáneas, que hace parte de esto o resume toda nuestra vida y nuestro trasegar en medio de este peregrinaje, lo que eso hace es que produce en nosotros. Inclusive a través de esto es que Dios obra en nosotros. Así que no hay un aspecto de mérito de nosotros, antes allí recibimos.
Y dice que debemos ver Romanos 8:18, que dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y esto se complementa con Romanos 3:28, que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Punto número 1, entonces, nuestras buenas obras no son proporcionales a la recompensa. Punto número 2, nuestras buenas obras no benefician a Dios y por tanto no nos debe recompensa. Recuerda que están hablando de méritos. Así dice nuestro párrafo. Y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Así que mérito, o sea, que yo merezca, ¿qué? Finalmente ante Dios, ¿de qué manera Él se hace deudor de mí? El capítulo 7, que trata del pacto de Dios, en el párrafo 1, menciona esto. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como a su creador, sin embargo, éstas nunca podrían haber logrado la recompensa de vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que Él le ha placido expresar en forma de pacto. Así lo quiso hacer Dios, una condescendencia, no por merecimiento. James Renihan expresa, solo la salvación por medio de la gracia de Dios revelada en el pacto de gracia es suficiente. Dios debe actuar para salvarnos. Nuestras buenas obras no pueden beneficiar a Dios. Es decir, no pueden añadir nada a su majestad autosuficiente, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores. Si fuera posible realizar buenas obras para siempre, el hecho de nuestra naturaleza pecaminosa en Adán, así como los pecados particulares que hemos cometido, no proporcionan reparación a las demandas de la santidad de Dios. Solo la vida de obediencia y la muerte sustitutiva de Cristo satisfacen la justicia divina. Ahora, Renihan aquí hace un compendio de lo que ya hemos venido estudiando durante meses en nuestra confesión de fe. Allí menciona la aceidad de Dios, que se ve en el capítulo 2, en el párrafo 1. O sea, Dios no necesita nada de nosotros. Allí se reafirma en la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos y los pecados particulares que practicamos en el capítulo 6, los párrafos 3 y 4. Y también allí se afirma que solamente la muerte sustitutiva de Cristo es la que satisface la justicia divina. Y esto lo hace en el capítulo 8, en el párrafo 5. Así que aquí, a medida que vamos avanzando, nosotros vamos tomando cada vez más de lo que se viene exponiendo en la confesión de fe acerca de lo que creemos, para dar respuesta entonces a todos estos errores que presenta Roma, y especialmente con respecto a el Evangelio. En esta segunda razón que nos da el párrafo, que nuestras buenas obras no benefician a Dios y que por lo tanto no nos debe recompensa, es donde se contradice la terrible doctrina de las obras de satisfacción a las que ya nos referimos en la primera parte de esta enseñanza. O sea, ¿qué puedo hacer yo arrodillándome sobre maíces, flagelándome, dando de mi dinero en limosna o repitiendo una cantidad de veces una oración para yo tener un mérito de congruo según Roma, o sea, un mérito medio que finalmente es un mérito al que Dios responde para que yo pueda nuevamente acceder a la gracia para salvación, pero que insisten que es un mérito? Es terrible. Martín Lutero expresó: las satisfacciones
humanas son invenciones del demonio, porque hacen que los hombres confíen en sus propias obras en lugar de en Cristo, quien es la única satisfacción por nuestros pecados. Quien confía en lo que dice Roma, si es que lo sabe, dice, listo, peco, rezo, empato. Y dice Lutero, la verdadera penitencia no consiste en confesiones. Por ejemplo, cuando nosotros escucha a tus pastores o a los predicadores hablar de impenitente, es que no se ha arrepentido. Lo que pasa es que el asunto de penitencia en la Biblia de Roma tomó el concepto de precisamente de obras de satisfacción, algo que yo puedo hacer y que tengo de alguna manera un mérito por algo que me esforcé entonces yo en hacer. Pero dice Lutero, la verdadera penitencia o el verdadero arrepentimiento no consiste en confesiones, ayunos o obras, sino en un corazón quebrantado que huye a Cristo para recibir el perdón gratuito. Calvino expresó, ¿qué satisfacción podríamos ofrecer a Dios si ni siquiera nuestras obras más santas están libres de pecado? Solo Cristo satisface plenamente la justicia divina. Y dice, la confesión auricular y las penitencias impuestas por los sacerdotes son una tiranía que oscura el único sacrificio de Cristo. Y John Owen expresó, la doctrina romana de la satisfacción humana es una blasfemia contra la cruz, pues implica que la sangre de Cristo no fue suficiente. Spurgeon expresa, si mis lágrimas, ayunos o penitencias pudiesen lavar un solo pecado, entonces Cristo murió en vano. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado, dice el escritor inspirado de Hebreos. Punto número 3 de por qué las obras meritorias son imposibles. Porque nuestro buen proceder es nuestro deber. Dice, pero cuando hemos hecho todo lo que podemos, no hemos sino cumplido con nuestro deber y somos siervos inútiles. En esta tercera razón, el párrafo que cita la confesión es Lucas 17:10, que fue también el texto de prueba del párrafo anterior. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Sproul expresa, no entendemos realmente el Evangelio hasta que entendemos que todo lo que hacemos como cristianos en este mundo es, en el mejor de los casos, nada más que nuestro deber. No hay nada meritorio en hacer lo que uno está obligado a hacer. Cuarta razón, que si son buenas obras, su fuente es el Espíritu Santo y por lo tanto la gloria es de Dios, dice el párrafo, y tanto en cuanto son buenas, proceden de su Espíritu. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales, ¿quién? Dios. ¿Quién? Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La gloria es de Dios. Y el texto de prueba que presenta la confesión es Gálatas 5:22 al 23. Y la voy a leer de Nueva Traducción Viviente. Pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida
es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Quién es el que las produce? Es el Espíritu Santo, es el fruto. Y en todas estas virtudes finalmente se condensan el caminar nuestro y nuestro obrar. Así que, si son buenas obras, el origen es Dios, su fuente es el Espíritu Santo, como lo vimos en el párrafo 3, si no estoy mal, la fuente, el origen de nuestras buenas obras. Esta última razón que vamos a ver, que es la quinta, nos dice: nuestras buenas obras están contaminadas por el pecado. Y en cuanto son hechas por nosotros, voy a leerte el anterior, y tanto en cuanto son buenas, proceden de su espíritu. Ok, y en cuanto son hechas por nosotros, son impuras. Y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección que no pueden soportar la severidad del castigo o del juicio de Dios. Y esta última razón que presenta el párrafo de por qué nuestras buenas obras no son meritorias, ni del perdón, ni de la vida eterna, parten de esta realidad. De la realidad de nuestra condición caída, de nuestra naturaleza pecaminosa. Aunque hayamos sido perdonados y justificados mediante la sola fe en el Señor Jesucristo, en nosotros permanece aún el pecado de manera residual, un pecado remanente, ya no gobernante, pero aún permanece. Y todo lo que hagamos conforme a la ley de Dios, en alguna medida está manchado por nuestro pecado. Y se parte de lo que ya expresamos, que la Biblia enseña sobre cuál es la condición, incluso en el regenerado. El capítulo 6, el párrafo 5 nos dice: la corrupción de la naturaleza permanece durante esta vida en aquellos que son regenerados. Y aunque sea perdonada y mortificada por medio de Cristo, sin embargo ella misma y sus primeros impulsos son verdadera y propiamente pecado. Pero también las buenas obras que hacemos no solamente están manchadas por pecado, sino que están lejos de ser perfectas. Jeffrey Smith expresa: cuando se examinan cuidadosamente bajo el ojo de Dios, que todo lo ve, y por el estándar perfecto de su ley, todas nuestras mejores obras están muy manchadas con muchas deficiencias. No solamente están manchadas por el pecado, sino que son lejanas a ser perfectas. David Dixon, en la cuarta razón de por qué nuestras buenas obras no pueden merecer el perdón o la vida eterna, dice: porque nuestras obras son imperfectas tanto en partes como en grados. Y lo que hace Dixon es citar lo que afirmamos sobre el estado del hombre en el capítulo 6 del párrafo 2, donde dice: viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado y totalmente corrompidos en todas las facultades y las partes del alma y del cuerpo. Permítame expresar esto que me pareció importante. Cuando Dixon entonces, en su comentario a la confesión de fe de Westminster, dice que nuestras obras son imperfectas tanto en partes como en grados, está hablando o está tomando de qué fue o cómo está afectado el hombre después de la caída, en partes y en grados. Y entonces se expresa: la perfección de las partes en nosotros consiste en que tengamos una parte de cada gracia y seamos renovados en cierta medida en cada poder y facultad del hombre completo. O sea, cada aspecto de nuestra vida y de lo que nos compone como seres humanos consistiría entonces en esa renovación, aunque no hayamos alcanzado la medida justa y debida en ninguno de ellos. Pero la perfección de los grados
consiste en la medida completa de nuestra conformidad y nuestra correspondencia exacta con la ley de Dios en todo lo que ésta requiere. Te lo voy a expresar de manera sencilla. En nuestro estado, en nuestra naturaleza que está corrupta, todo nuestro ser está afectado. Pero aún en la regeneración, aunque empieza Dios a renovar la imagen de Dios que fue distorsionada por el pecado en todo nuestro ser, pues es imperfecto, y aunque las virtudes de lo que compone ser un ser humano a imagen de Dios están en nosotras, pues están apenas en desarrollo. O sea, tanto en partes como en grados, aún nosotros estamos en una condición, sí, justificada y segura en Cristo, pero con una naturaleza que está manchada aún por el pecado. Estas son entonces las razones, y la quinta razón que expresó de por qué vuestras obras como un aspecto meritorio es algo imposible, porque están contaminadas por el pecado. Jane Renihan expresa: nadie se presentará ante el trono del juicio y será aceptado sobre la base de sus buenas obras. Las obras meritorias para con Dios, para perdón y salvación, son imposibles. Son imposibles. Y permíteme terminar con algunas frases inspiracionales para concluir esta enseñanza. Y digo inspiracionales porque los reformadores y los posreformadores no se ahorran en calificativos. La doctrina que enseña que las obras contribuyen a la salvación es el mismo infierno. Muy prudente, Lutero. Porque hace de Cristo un Moisés, un legislador, y del Evangelio un mero libro de leyes por cumplir. Benjamín Kitch expresó: el Evangelio de obras hace de Cristo un mero ayudante en lugar de un Salvador completo, y convierte la gracia en un mero suplemento de los esfuerzos humanos. En la médula de la verdadera justificación escribió esto. George Whitefield escribió: el evangelio de obras es el evangelio del diablo, un evangelio inventado por el padre de mentiras para engañar a las almas y llevarlas al infierno. Ahora nos queda esta pregunta. Bueno, pastor, pero ¿hay algo entonces de lo que nosotros hagamos que agrade al Señor en nuestras buenas obras? El hecho de que nuestras buenas obras no pueden merecer la salvación y que incluso están todavía contaminadas por el pecado, mis amados hermanos, pues aún así no es la última palabra sobre las buenas obras. Nuestras buenas obras son aceptadas en un sentido maravilloso por Dios, y eso es lo que veremos en el párrafo 6, si Dios nos da vida, la próxima semana.